Bueno, primero agradecer el hecho de estar por acá y de tu disposición como para conocer algunos aspectos un poquito más personales. Intenta hacer esta una entrevista donde preguntemos algunas cuestiones que no preguntan los periodistas habitualmente. Gracias por prestarte a esto y gracias a todos los que hicieron posible que yo esté sentada acá también y fundamentalmente a vos. María Eugenia, ¿qué es lo primero que recordás si te pregunto por tu infancia? Bueno, qué lindas preguntas. Yo también quiero agradecer a todos por estar acá, las palabras, por supuesto, de Miguel, la disposición de Liberto y que nos acompañen hoy acá para esta entrevista que seguramente además despierte muchas de esas emociones que a veces uno en campaña política, además yo generalmente me estoy peleando contra alguien, queda en algún otro lugar. La pregunta era sobre mis recuerdos de mi infancia, que son en una ciudad muy linda de la provincia de Buenos Aires, que es Colón, provincia de Buenos Aires. Yo tuve una infancia gracias a una familia muy feliz, donde obviamente el deporte, la escuela, los amigos y las reuniones en la casa de mi bisabuela para los ravioles del domingo o los asados que podíamos hacer eran parte de una rutina familiar que me dio sobre todo una fortaleza después para enfrentar todo lo que podía venir en la vida. Una familia con muchos valores, era matriarcado, mi mamá era la fuerte en casa, ella era escribana, había podido estudiar, papá era hijo de un comerciante y él era viajante de comercio, no había tenido las oportunidades que tenía mi mamá. Y bueno, con esa mamá muy, muy fuerte que me dijo que yo tenía que estudiar y trabajar para ser independiente, era su palabra. Me fui formando en esa familia de Colón, que a los 18 obviamente uno de los pueblos se va a estudiar, así que hasta los 18 tuve en Colón, provincia de Buenos Aires, una infancia y una vida muy feliz. ¿Qué tipo de alumna fuiste durante tu educación formal, jardín, primaria, secundaria? ¿Cómo recordás tu trayectoria? Yo me ordené en secundaria. En primaria fui al Colegio Santa Marta de Colón, era un colegio de monjas y solamente de mujeres. Y era bastante peleadora. Yo me acuerdo porque mi mamá iba muchas veces a la dirección, porque me retaban, no era desprolija, tenía una impronta medio varonera, me decía mi mamá, entonces me empezó a mandar a baile clásico, a baile español, me decía que tenía que suavizarme un poco, mientras mi papá me hacía pistas de escaletri, de autitos, y yo lo acompañaba a él a las montañas rusas. Entonces era como así toda esa primaria transitó así con una Eugenia desordenada, valentonada, que peleaba. Me acuerdo uno de los últimos grandes episodios, llevábamos una bolsita, ¿se escucha? Sí, una bolsita con el plato para el mediodía. A ver, ahí va. Sí. Puede ser. A ver, ahí está, toqué el botón. Muy bien. Y en una disputa porque un varón le había dicho a una amiga mía que estaba fea porque usaba anteojos, agarré la bolsa y le pegué un platazo que le rajé la nariz al chico. Y me peleaba con las maestras que me querían poner en penitencia porque yo había hecho un gran acto de justicia. Y mi mamá, con esas en la primaria, se la pasó yendo al colegio de Santa Marta. Después me puse de novia, yo a los 14 años me puse de novia en el pueblo con un chico con el que estuve como hasta los 24. O sea, esos noviazgos. Es más, me fui a estudiar a Buenos Aires y el Pollo se llamaba. El Pollo también iba a estudiar a Buenos Aires, así que nos fuimos a estudiar ahí. Pero por él, en el secundario, mi mamá no quería que yo me vaya al colegio de monjas, pero yo me fui a averiguar al Colegio Nacional de Colón para hacer el pase. Ya tenía amigas que también iban ahí, era colegio mixto, ahí estaba el Pollo. Así que llegué un día a mi casa, mi mamá venía de la escribanía al mediodía.
le comuniqué que yo me cambiaba de colegio o me cambiaba del colegio para hacer el secundaria, así que me fui a hacer el secundario y ahí fui una alumna muy destacada, la verdad que sí, así que el secundario como que me ordenó y bueno, me gradué ya siendo una estudiante bastante obsesiva. Nos estás contando características actuales tuyas, debido a esta infancia, esta adolescencia, ya se notan algunas cuestiones de tu personalidad, ¿no? Del día de hoy, cómo la infancia da la base para todo lo que viene también. Bueno, y sabés que cuando voy a anotarme a la universidad, porque fui con un grupo de amigas de Colón, mi mamá me había conseguido un sacerdote que iba a ser mi tutor para la Universidad Católica, que quería que vaya a la Universidad Católica, y yo voy a averiguar a la Universidad Católica porque era el fin del gobierno del presidente Raúl Alfonsín, donde las universidades estaban siendo tomadas, había mucho lío de paros, entonces mi mamá me dijo, mira, tenés que ir a una universidad privada. Así que, bueno, la Universidad Católica. Voy, averiguo a la Universidad Católica, eran 6 años y empezaban las materias filosofía, teología, no sé qué, todas esas materias. Y justo una amiga iba a la Universidad de Belgrano, que estaba a cargo de Avelino Porto, que fue un rector que hizo de la Universidad de Belgrano un estilo americana, tenía un campo de deportes. Y voy, y eran 5 años la carrera de abogacía, y arrancaba con las materias core, derecho civil, derecho procesal civil, y volví inscripta en la Universidad de Belgrano. Me quería matar, mi mamá me quería matar. Pero bueno, en esas cosas no, se imponía mi carácter, y bueno, ella en el fondo allí, a que protestaba, qué sé yo, pero me dejaba hacer. Sí. ¿Por qué elegiste abogacía? ¿Tenés algunas cuestiones claras? ¿De una la elegiste? ¿Fue algo que lo pensaste con otras posibilidades? No, me parece que, así como en un momento, pero me parece que tienen que ver con esas cosas que se pasan por la cabeza. Yo soy pisciana, entonces a veces ando volando por algún lugar y decía que iba a ser astrónoma. Pero no sé si sabía muy bien lo que significaba ser astrónoma de verdad. Después había un centro de Bariloche, el Balseiro, que formaba en una materia muy dura, y como que había estado mirando eso y se ve que después mucho no averigüé y la carrera de abogacía se impuso. En principio parecía que iba a volver a Colón a ser escribana, pero bueno, después el derecho penal, ya en el 3er año de la facultad a mí me atrapó el derecho penal y dije, la miraba a mi mamá que quería que vuelva a Colón porque ella era escribana, y en la provincia de Buenos Aires, si uno está adscrito 5 años a la escribanía, es como que puede ser escribana auxiliar. Entonces mi mamá esperaba a su hija mayor a la escribanía. Y bueno, nada, me atrapó el derecho penal, así que mi hermana, que es más chica que yo, hoy es escribana en Colón y yo me quedé en Buenos Aires. Cumplió el rol la hermana. Hay muchas mujeres que se identifican con vos. Sos como un espejo en algunas cuestiones. ¿Vos sos consciente de ello? No tengo ese registro. No tengo el registro. No tengo ese registro de que bueno, igual lo que me decís. Yo como que voy y bueno, y ojalá obviamente sea así, que sea para bien. Y bueno, a veces las mujeres tenemos todo un tema de competencia entre las mujeres, que en lugar de ser aspiracionales, como que competimos. Así que ojalá sea así como decís. Bueno, acá nos vamos a ir a un tema de género, que acá somos mujeres muchas y van a estar de acuerdo conmigo, ¿no? En tu trayectoria también has sentido el techo de cristal, el escalón roto. El techo de cristal son barreras invisibles que por ahí nos autoimponemos las mujeres, pero generalmente viene de todo un ambiente que considera que por ahí somos menores o no podemos ocupar algún cargo, no por falta de capacidad, sino por ser mujeres, prejuicios inconscientes. Hay un montón de cuestiones, ¿no?, en esto de las barreras.
del techo de cristal, y también ver en escalones rotos, la maternidad, un montón, formar una familia, cuestiones que nos cuestan conciliar con lo laboral de manera significativa. No sé si has vivido estas trabas o cómo ha sido tu desenvolvimiento por aquí siendo mujer. No, siempre fui como muy inconsciente, porque si no, yo creo que si no, no estaría ni siquiera en política, si supiéramos las barreras y tendría como... No, siempre fui ese estilo que dije, ¿no? Que era un poco así como varón para algunas cosas y con muy poca conciencia de cuántas barreras podíamos tener por ser mujer. Incluso yo formé mi familia, tengo mis 2 hijas, siempre trabajé bastante, busqué los complementos. Yo digo, uno busca la pareja que necesita para poder tener ese rol, porque si era muy demandante, de que no iba a funcionar conmigo. Casa la pude organizar muy bien con una señora que trabajó ayudándome con mis hijas, obviamente, mientras yo trabajaba, y era muy, muy fiel y muy complemento en mi casa para poder ayudarme a hacer esa tarea. Y si bien obviamente yo creo que las mujeres hay todo un tema de cuántos lugares fueron ganando y las discusiones que tuvimos que tener para tener los espacios, yo siempre fui de la que, como los hombres vieron que se van a jugar al golf un día porque hacen networking y que yo era también de las que me iba a hacer eso, muy consciente que había algo que podíamos hacer, y en el medio organizaba los cumpleaños y también muy consciente y muy orgullosa de mi rol de madre. Y bueno, la limitación de que por ahí cuando uno es mamá tiene una licencia que querría estar más tiempo con sus hijitos al principio, pero bueno, fui como superando esos momentos de maternidad, me tomé más licencia de la que se podía. En general siempre fui como desafiaba el sistema y las reglas, o sea, yo necesitaba estar con mi hija, que fueron 6 meses con la primera, y bueno, y me los tomé, y tenía la posibilidad también de elegirlo a esto, ¿no? Porque a veces no hay la posibilidad. Entonces lo tuve y no, siempre fui, incluso yo soy abogada penalista, así que te imaginas que los primeros momentos era como, en ese momento, yo tengo 54 años ahora, ya estoy en la etapa de la longevidad, que cuando la escuché casi me muero. Dicen que la etapa ya arrancó, pero en fin, entonces vamos ahí. Entonces abogada penalista también era raro, era un lugar de hombres el ser penalista. De hecho, me separo del papá de mis hijas, y cuando conozco a Jorge, que es la persona que me acompaña hace 12 años, fuimos a una reunión donde él esperaba que aparezca, había tenido un problema muy grande, lo habían querido estafar en un fideicomiso, entonces convoca al estudio comercial al penalista, y aparezco yo un viernes, y para él fue un shock, que esperando un tipo que viniera, que iba a ser el penalista, que no aparezca Talerico ahí. Entonces todo ese ámbito siempre me fue muy natural, nunca tuve la sensación de que porque era mujer, qué sé yo, así que encaraba sin tener esa conciencia, e incluso por ahí hasta usufructuando de alguna manera el ser mujer, porque a veces los dejas congelados a más de uno, no ni por linda ni por fea, sino porque les podés decir cosas que si los hombres se lo dicen entre ellos terminan en las trompadas, y uno se lo dice de una manera que como es mujer puede, así que hasta te diría que fue de alguna manera un beneficio desarrollarme en mi condición de mujer. Increíble, no pensé esta cuestión, pero sinceramente vuelve la psicóloga, inevitablemente aquellas características de un papá que te dio su impronta y de una mamá muy fuerte que te dio la suya, tenés una combinación perfecta donde creo que tus éxitos, tus logros actuales son de esa combinación, porque tenés muchos rasgos masculinos, no sos mujer, no, pero quiero decir masculinos en cuanto a esto del trabajo, a no sentir estos techos de cristal, estos umbrales rotos, ¿no? Como que pudiste conciliar 2 cuestiones que a la mayoría de las mujeres, quizás las generaciones más jóvenes no
no tanto, pero las de la segunda mitad, como acá tenemos una representante, costaba en los trabajos ser mujer, ¿no? Y me parece que en tu caso ha sido un beneficio inmenso y creo que se advierte eso. No, y ahora me estoy riendo porque cuando me voy a anotar a la universidad, mi mamá también me había advertido: no vayas a ir a la Universidad de Buenos Aires por todos los problemas que habían, los paros y que yo, pero además porque te va a atrapar la política y vos tenés que estudiar, dedicarte a tu profesión. Bueno, mamá falleció a los 68 años y en el 2013, y yo asumo la Unidad de Información Financiera con el gobierno de Macri, que me convoca en el 2015, así que ella no vio, bueno, por lo menos acá, desde el otro lado me debe estar mirando, que finalmente fue la UIF y que finalmente ahora estoy con todo esto. Ella ya se ve que algo vio, que me dijo, ahí te va a atrapar la política, así que de ahí salí, porque era una generación donde la política era de otros, ¿no? Bueno, por profesión y por edad también, hace unos cuantos años que estoy abocada al tema del adulto mayor, de la persona mayor, de esta nueva longevidad, tratando de modificar este paradigma del viejo enfermo, triste, que se jubila y se jubila de la vida. En este tipo de cuestiones que uno anda todos los días, y aparte soy una persona mayor, que creo que eso me da alguna ventaja de ir viviendo lo que voy estudiando e investigando, ¿no? Hay algunas cuestiones que me llaman la atención, como por ejemplo en la última votación las personas mayores son 7 millones los argentinos, o sea, es un número considerable. Y en realidad en las campañas uno no escucha propuestas para la gente grande, en términos generales. Alguna de jubilación y vetusta, ¿no? Claro. Pero, ¿qué te parece a vos? A mí me parece que habría que considerar a los adultos mayores, de que vamos a ser muchos, cada vez más en la población, y creo que no tenemos el cuidado de casi ningún área, pero los políticos no nos ven, o sea, somos invisibles, ¿no? Y creo que tenemos muchas posibilidades y oportunidades de contribuir al país. Totalmente. La verdad que yo tampoco había concientizado este tema hasta que te escuché y te leí, esa es la verdad, porque se habla de las jubilaciones y uno ve obviamente, más allá de que la curva de nacimientos y del crecimiento va a hacer que nuestra población sea mayormente, tengamos un número muy importante en etapa de longevidad, sí creo que la decadencia en general de Argentina ha hecho que vayamos descuidando algunos segmentos. Los que están en etapa de longevidad son uno, y el otro es la primera niñez también, ¿no? Hay todo un tema con la primera infancia y la longevidad. Y ahí a mí obviamente me llamó mucho la atención toda la cuestión de lo que pueden ser el incentivo para las actividades y el aprendizaje de una persona que entra en etapa de jubilación, ¿no? Donde parece que es muy difícil a veces para muchas personas, sobre todo cuando han tenido actividades tan importantes, el qué hacer después, con depresiones. Entonces es como que se desarrollan problemas psicológicos muy particulares en esa etapa que hay que atender, y que yo no sé si tenemos universidades preparadas con médicos para esto.
Hay una etapa que depende en los lugares, en el interior se ve menos, pero en la Ciudad de Buenos Aires se ve mucho, que tiene que ver con la soledad. Entonces, enseñar a qué hacer en el después de. Hablabas de un tema del uso de las tecnologías, sentirte afuera de todo, no solamente por un tema de edad, sino por cómo avanza el mundo de la inteligencia artificial, hasta de saber usar un teléfono celular. Y entonces quizás esto, ¿no? ¿Dónde podemos abordar temas que tengan que ver con aprendizajes, enseñanzas para las personas? Yo hablaría de la edad postjubilación, porque vos hablabas más 50, pero yo creo que tiene que ver con esa etapa donde se termina la etapa laboral, ¿qué hacer? Lo que pasa es que tiene que ver también en esto de irse preparando. Creo que las generaciones que vienen atrás nuestro tienen la posibilidad de concientizar algo que nosotros no tuvimos. Es decir, nosotros llegamos a esta edad desprotegidos de un montón de cuestiones. Ahora yo creo que hay que colaborar para hacer una pedagogía de esta nueva longevidad, ¿no es cierto? Escucharte fue eso, pedagogía. ¿Qué previsión económica hay? Porque si preveíamos la jubilación que el Estado nos iba a dar desde la confiscación de las casas jubilatorias hasta los problemas que tenemos con la jubilación y su monto, es por qué no los preparamos a tener la conciencia de dónde guardaban el canuto, o qué hacían con su dinero. No, porque el canuto se desvaloriza, entonces hay que tenerlo en el sistema trabajando para que puedan tener esa previsión. La soledad, a mí me impresiona mucho también, porque somos una generación que trabajamos mucho, y nuestros padres también, ¿no? ¿Quién cuida de? En mi caso particular hay una situación familiar donde está en un lugar de cuidados de personas mayores. Yo, el dolor, el desgarro que uno siente en el corazón cuando pasa eso, aparte cuando vengo de un pueblo, decís, ¿cómo no vamos a poder estar cuidando de nuestro papá, de nuestra mamá, de nuestro abuelo que cuidó de nosotros? Y esa es una realidad para la que tampoco están preparados, o sea, estamos preparados. Y entonces, ¿cómo prepararse para que quizás, mira, mi mamá, que se murió a los 68, pero ella ya tenía todos unos folletos de unos lugares donde nos decía que sí, cuando nosotros no la pudiéramos cuidar porque trabajábamos mucho y qué sé yo, ese era el lugar donde ella, pero fíjate cómo conectó con, ¿qué va a pasar conmigo? Que mis hijos están recontra ocupados, si papá se muere antes que yo, ¿quién va a cuidar de mí? Esa concientización me parece súper importante. Esto de las voluntades anticipadas, siendo abogada, y esto de poder preparar nuestro final también, y que tampoco recién la gente, todos, evitamos hablar de la muerte, pero si hay algo seguro en la vida es la muerte. Entonces también concientizar que podemos elegir nuestro final, elegir cómo, cuándo, con quién, y esto que decías vos de la soledad, ¿no? La epidemia de este siglo, con una conexión impresionante con todo lo demás, lo hace a la persona mayor desconectada, sola. Hay estudios donde se demuestra que hay una persona encerrada en su casa una semana sin hablar con nadie. Es decir, si uno se pone a pensar en esa realidad, es terrible. Entonces, ¿cómo hacer? Porque quizás no tiene hijos y cada vez va a haber menos hijos, digamos también, porque uno medio como que confía que el hijo va a tomar algún tipo de resolución. Por ahí la planificación es tener muchos hijos. Está. No, bueno, pero es otra realidad que aumentamos, ¿no?, en esta población porque la otra disminuye también, ¿no? Entonces, ver esa realidad creo que hay que concientizar. Por eso aprender me parece fundamental a toda edad, ¿no? Estos tiempos además en los que la crisis es grande y uno ve cómo va a la farmacia con lo poco que tiene a elegir qué medicamento va a poder tomar, porque esto es una realidad económica de las personas mayores, bueno, de mucha gente, pero especialmente el segmento
de lo ingrato que es, además, si esa persona trabajó toda la vida lo que está sucediendo, ¿no? Y el pedirle a los hijos, además. Yo conozco muchos donde la incomodidad de, además, tener que recurrir a los hijos es muy movilizante para la persona. Sí, pasa por el orgullo y pasa... Bueno, aparte no se lo merece, realmente trabajó toda la vida y tener que pedir, y bueno, y en la realidad actual es que si los hijos no ayudan, en muchos casos, el hijo que puede ayudar también, el adulto mayor la está pasando mal, ¿no? Con esto de la medicación, de todo un montón. Entonces, la propuesta o la pregunta sería... ¿Te parece unas políticas que hay que armar a nivel de la gente que puede llegar a gobernarnos y... Que tenemos voz, yo digo a veces, ¿no? Porque sí, voy a muchos lugares donde digo, qué bueno es ponerle voz a todo esto que pasa. A mí me pareció muy interesante desde que lo vi, se lo comuniqué a mi equipo, a ver qué margen hay, aparte en un mundo donde estamos todos, paga la pelea política más que el proyecto, más que la propuesta. Pero la verdad que yo lo tengo ahí para visibilizarlo, no sé si en el marco de las 4 o 5 propuestas que uno tiene que delinear en una campaña política, esa es la verdad, pero para visibilizar el problema y ver de qué manera podemos hacer que esto se escuche, esencialmente se escuche. Porque no sé si es un tema de recursos, fíjate que es un tema de quizás preparar profesionales y concientizar en capacitaciones, entonces son encuentros, es prestarle atención al tema. Hablabas en las universidades, la carrera de medicina, la parte de gerontología es una materia por ahí que tienen o al final o al principio de la carrera, pero no está ni como materia. Bueno, yo ya soy muy grande, pero en mi carrera de psicología nosotros veíamos las etapas del desarrollo humano y no aparecía esta. Entonces es algo que uno dice, bueno, no pasaron tantos años, a ver, ¿dónde estábamos, no? O cómo es que no se proyectó esta cuestión. Totalmente, a mí me gusta y me gusta por la positiva esto, ¿no? Dejemos de hablar del monto de las jubilaciones y empecemos a hablar realmente de un universo de personas que están ahí y que cuánta falta les haría recibir tus propuestas. Yo te escuché y me pareció impresionante lo que escuché. No sé cuántas más personas hay involucradas en esta temática, pero me parece muy interesante, ojalá que pueda llegar y podamos obviamente levantar la voz para prevenir, organizar. En la cuestión laboral, por ejemplo, nos cansamos más los adultos mayores, pero somos más eficientes. ¿Qué quiere decir esto? Que un crucigrama al lado de un joven lo hacemos en más tiempo, pero lo hacemos mejor. Entonces, ¿por qué a nivel de trabajo no se le da unas horas que por otro lado solucionaría el tema de la jubilación como pérdida total de ir a un lugar, de encontrarse con compañeros y demás? Es otro tema, ¿no? ¿Por qué no se le da a algún adulto que ya está con esta cuestión de la jubilación la posibilidad de ocupar en los distintos instituciones? Lo hemos vivido personalmente, uno se jubila y la institución de la cual se jubiló es como que se terminó todo y uno está con un bagaje y con una riqueza que, no sé, que te llamen un día, 1 hora para dar una clase igual, ¿no? Es decir, me parece que hay que rever esto de los trabajos y darle la posibilidad. No podemos trabajar como cuando teníamos 40, pero ni tampoco... A mí me pasa que cuando viajo a Estados Unidos, porque acá no sé si ves tanta persona mayor trabajando en distintos ámbitos, pero allá sí llama la atención. No sé si viajás y lo ves, que hay mucha persona mayor trabajando en servicio y bueno, deberíamos ir de alguna manera hacia ahí para ocupar en definitiva también algo del tiempo. Acá hay una película muy actual que es Nonas, donde cocinan mujeres grandes
en restaurante, y parece que eso está en todo el mundo, yo me entero a través de la película. Mirá qué cuestión, ¿no? Porque, y qué lindo, y como que se recupera la familia y un montón de cosas. ¿Cómo te proyectás dentro de 10 años, María Eugenia? Nunca proyecto. Bueno. No proyecto. Es más, cuando Ricardo López Murphy me llama en el 21, participo de esa campaña como diputada nacional, digo porque ahí es donde empiezo a salirme de la etapa de abogada penalista, ¿no? Y entonces, bueno, perdimos, me quedé al lado de las políticas públicas con los temas que a mí me importan mucho. Y mi marido me dice, ¿dónde querés llegar? ¿Qué querés hacer? No sé lo que quiero hacer. Estoy en el camino que estoy eligiendo. Entonces, no sé muy bien dónde quiero ir. Sí sé que lo que estoy tratando de hacer en este momento en política requiere un liderazgo sostenible, persistente, con mucha, además de la fuerza de voluntad, que se quede para seguir construyendo y no que toque y se vaya. Entonces ahora sí creo que tomé una decisión de iniciar un camino que, si tiene resultados este año, van a importar un compromiso de aspirar en política, como ustedes saben, a que aspirar a tener poder y construir poder sin vergüenza. Hay que decir, esto es eso, en definitiva, la política. Obviamente para hacer las cosas bien, no para llenarme los bolsillos ni para llegar a tener el poder porque me encantan los amenities del poder, digamos, sino para transformar y hacer lo que hay que hacer. Entonces me parece que este camino, que fue una elección, si empieza a rendir sus frutos, van a requerir de mí un compromiso y una aspiración a llegar, obviamente, a otros lugares. A mí la tarea legislativa de diputada nacional, no, me gusta, voy a aportar, pero me gusta lo ejecutivo, donde puedo tomar decisiones, donde puedo conducir. Siempre fui muy mandona y entonces como que tengo la sensación de que ese va a ser el camino. Así que ojalá podamos inspirar, construir un equipo de personas. Yo, cuando me reúno con la gente que por ahora nos está acompañando, siento que como lo que nos unen son valores y los códigos son, no nos estamos mintiendo. Es muy lindo el vínculo que se está creando. A pesar de estar en política, estamos creando casi como los otros días, ya familia. En el medio puede haber gente que te traicione, que esté con vos por otros intereses. Es una arena complicada, pero por lo menos lo que yo estoy viendo tiene que ver con algo virtuoso. Me entusiasma un montón y va a requerir de mí un compromiso y una aspiración a seguir el camino hacia donde vea la posibilidad que pueda hacer alguna buena tarea. Bueno, desde lo mío, agradecerte profundamente. La verdad que encontré un ser humano extraordinario, con una sinceridad y una autenticidad poco común. Así que muchísimas gracias, y te dejo con el resto para seguir tu propuesta o lo que quieran comentar. Bueno, muchas gracias. Un placer para mí, y además el aprendizaje de haberte escuchado y haberle puesto atención a un tema que, si no hubiera sido por haberte escuchado, no sé si le hubiera prestado atención. Así que me parece importante, lindo, lo que le da valor también a mi trabajo, el tema de los seres humanos, que digo que hay en una sociedad bastante detrás de las máquinas y que corre mucho. O sea, que estamos corriendo demasiado y descuidando. Post pandemia, además, quedamos todavía más ajenos a nuestras realidades y a las necesidades de las otras personas de ser mirados, de ser abrazados, de ese contacto que, bueno, yo extraño bastante, de hecho, y trato de que con mis hijas y en mi entorno, obviamente, ese aspecto esté bien cuidado. Así que, bueno, muchas gracias. A mí me gustaría que me puedan hacer preguntas. Yo supongo que los que están acá saben quién soy, o el camino que elegí, el desafío que tengo por delante, el cómo lo quiero hacer. Estoy desafiando a lo que está armado, a lo que me puede ser dado, porque salgo en televisión, estoy preparada, como decía Miguel, en algunos aspectos, y
podría haber sido una opción que me llamen para ocupar algún cargo si esa fuera mi ambición, pero yo quiero construir, quiero liderar, quiero invitar y quiero tratar de inspirar a muchas personas haciéndoles saber que se puede hacer de una manera distinta, que estamos bastante resignados a que son todos iguales y que no tenemos solución. Yo no creo que eso sea así. Entonces, bueno, elegí el camino difícil y vamos a ver cómo me va. El camino está siendo re lindo, entonces eso es lo que me parece más importante más allá de los resultados a fin de año. Así que muchas gracias y me encantaría que recibir preguntas, propuestas, o ya que estoy acá, bueno, pueda interactuar un poco con todos los que me están escuchando. Muchas gracias. Largo. Bueno, va la primera pregunta, que es más una inquietud que una pregunta. Yo te escuché hoy en la Corporación del Comercio y me encantó la presentación que hiciste de por qué querés, cuál es tu diagnóstico y cuál es la situación que querés modificar siendo diputada o estando en esta carrera. Me gustaría un poquito que nos cuentes por qué estás en esto y qué viste y qué es lo que querés romper. Bueno, yo nunca me preparo mucho, entonces no sé bien qué dije hoy a la mañana. Además ya estoy con los problemitas, esto que por ahí me disperso un poco, pero el por qué obviamente lo explico porque es la razón por la que estoy acá. Yo en el año 23, cuando hice la carrera cuando hice la campaña como candidata a senadora nacional en la lista de Patricia Bullrich, Ricardo López Murphy apoyó a Patricia. Entonces cuando me dicen, bueno, como senadora nacional, primero me habían ofrecido ser diputada, pero diputada todavía Patricia no había ganado, faltaba que le gane la interna a Horacio, yo no quería estar en el gobierno de Horacio, entonces elegí el lugar donde tenía que ganar Patricia la interna y tenía que ganar Patricia la provincia, que yo creía que sin la provincia iba a ser muy difícil, así que fui ahí. Hice toda mi campaña territorial bueno, acá está Florencia y Gerardo González, que es un chico González de Lincoln que me acompañaron, con mucha gente de Javier Iguacel. Javier Iguacel fue uno de los primeros candidatos que aparecían como a gobernadores de la provincia, junto con Grindetti y con De la Torre. Y no saben lo que entusiasmaba Javier Iguacel en el territorio. Y finalmente la política eligió a Néstor Grindetti. Yo tuve una gran desilusión ahí, pero seguimos trabajando y seguimos trabajando con la gente que elegíamos porque tenía que ver con valores, con nuevo, con gente que se entusiasmaba, que le parecía que podía hacerse de una manera distinta. Y bueno, después en La Plata, en el 23, hay cierres de listas. Bueno, ahí lo que pasa con la política es un espectáculo donde los valores, el que trabajó bien, el que le puso el cuerpo, la plata, no importa nada. Lo que importa es lo que los que manejan las lapiceras y los jefes de los partidos políticos disponen que van a las listas. Y cuando vi el tendal de buena gente que nos quedó, dije, esto hay que hacerlo de otra manera. Entonces, bueno, viene el gobierno de Javier Milei, salimos a fiscalizar, organizamos 10.000 fiscales con Iguacel, nos habían dicho no se puede, solamente pueden 2 o 3, que prefiero no dar muchos nombres, pero bueno, solamente la pócima mágica lo tenían 2 o 3, nosotros salimos a desafiar eso, lo hicimos. Y después, cuando bueno, resultó electo Javier Milei, ahí Francos vio mi trabajo, me ofreció estar en la dirección de migraciones. Como yo siempre digo que tengo un Dios aparte, algo sucedió, vino un veto de la Casa Rosada, no estuve en el gobierno, lo agradezco porque yo hubiera pegado un portazo. Capaz que lo de Scioli me lo hubiera bancado porque uno no puede condicionar al presidente que haga todo lo que uno quiere, entonces por ahí, pero bueno, el juez Lijo en marzo hubiera causado en mí un estrépito que hubiera sido insostenible que yo pueda seguir trabajando para el gobierno. Así que, bueno, empecé a mirar cómo iban a construir ahora las ofertas para este nuevo gobierno y veo a Sebastián Pareja y veo todo lo que están armando en el territorio de la provincia de Buenos Aires y me duele la verdad, porque yo en el programa de Carlos Pagni hablé de estafa y es un reciclaje de un peronismo que venía del menemismo y Sebastián Parejas era una persona que era barra de San Lorenzo, entonces están armando el conurbano con una lógica de algo que yo pensé que la Argentina íbamos a tratar de dejar atrás. Obviamente la excusa es que bueno, se hace de esta manera porque siempre hay excusas para hacer las cosas mal.
Y bueno, y encima el PRO o muchos dirigentes que yo pensé que tenían determinados valores, todos pintados de violeta, ahora porque es la ola de turno, y no importa qué hay ahí, el tema es estar, llegar, renovar lugares. Entonces, bueno, yo vi muy poca virtud en eso que iba a pasar en la provincia de Buenos Aires. A mí me gustó, me parece que el desafío político está acá. Es el 40% de la Argentina, producimos el 40% de los recursos, nadie discute el poder que debería tener la provincia de Buenos Aires, y el kirchnerismo, y obviamente un movimiento político que yo creo que es parte de nuestra decadencia cultural, de educación, de salud, han degradado la cultura del trabajo, hasta bueno, hacer que en generaciones enteras el trabajo sea desvalorizado como el motor que nos va a dar nuestra libertad, nuestra dignidad. Entonces, bueno, dije, la pelea está acá, y por fuera de la Libertad Avanza, y obviamente soy una experta en los temas de corrupción kirchnerista, así que anti-kirchnerista, y con una alternativa que tenga valores, que la decencia sea uno de los pilares de selección de nuestras personas, y dar esa oportunidad a las personas que se quieren involucrar y que no quieren que los manoseen y que la política los ponga, los saca. Así que vamos a construir a potencia de la provincia de Buenos Aires de esta manera, con un gran esfuerzo. Elegí el camino largo, no tenemos aparato, no tenemos padrinos, pero tengo una experiencia y un camino recorrido para hacerlo de esta manera, y ahí, así como Miguel, Marcelo, rápidamente se organizaron, en muchos lugares se están organizando, y bueno, vamos a tratar de hacerlo de esta manera. Hola María Eugenia, ¿cómo estás? Buenas noches. Ayer y anteayer trabajamos el tema de autonomías municipales en la provincia de Buenos Aires, así que quería conocer tu opinión sobre ese tema. Bueno, sería hermoso que los municipios de la provincia de Buenos Aires, son solamente 3 provincias que creo, me dijiste Miguel, que no se adaptaron a lo que dice la Constitución Nacional, que es darle autonomía a los municipios. La provincia de Buenos Aires no hizo su reforma. El tema es que la política traba todo acá. Entonces, si tenés que reformar la Constitución para darle autonomía a los municipios, es un desafío muy importante que tiene la provincia de Buenos Aires por delante. Yo creo que es sumamente importante la responsabilidad del intendente, sus recursos, su autonomía, la responsabilidad frente a los ciudadanos, con lo cual es ideal desde el punto de vista de la democracia. Creo que nos falta un camino por recorrer, y que la provincia, desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, podés hacer una organización regional de la provincia, ¿no? Y una redistribución. Acá están superpuestas y no coinciden las regiones sanitarias con la de educación, con la de seguridad, con la de justicia. Tenés distintos departamentos repartidos por todos lados. Entonces, si me preguntás, hay que organizar a la provincia en regiones, descentralizar para que las respuestas no estén todas en La Plata, de todos los organismos de La Plata, y ir descentralizando el funcionamiento de la provincia. Y ese es un buen principio para mí para empezar a ejecutar políticas públicas de un modo más ordenado. O sea, que estarías de acuerdo con retomar el proyecto de ley de regionalización que llevaron adelante en su momento Montoya y Scioli. ¿Viste? Yo decía que los principales proyectos, y muy interesante, por ejemplo, para dividir La Matanza, que obviamente tiene una cantidad de personas, hay que dividir, escindir algunos municipios, ¿no? Eso sucedió cuando el peronismo se peleó entre ellos y Massa desafiaba a los kirchneristas, entonces le ponía todos esos proyectos también de dividir La Matanza. El proyecto de Montoya, Otavis también tiene otro proyecto muy importante en ese sentido de la provincia de Buenos Aires, pero se tienen que pelear entre ellos para que los que no estamos por ahí del lado del peronismo, podamos tener el número necesario para avanzar en esas reformas. Si ellos están todos unidos, es como que se van cuidando las cajas, los intereses son si la reelección sí, si la reelección no, si me das el VAPRO, si cuántos cargos tengo en la legislatura, y todo eso se enrieda y no avanzan, ¿no? Pero estoy consciente de esos proyectos. Para mí sería ideal, ojalá vengan Montoya y todos los tengamos en la legislatura para que puedan avanzar en ese sentido,
la política se pierde en discusiones, viste, todo el tiempo y no hace lo que tiene que hacer. Leí también el proyecto de división de la provincia, que es el que no me convenció mucho. Me parece que no hay que dividir, que hay que gestionar bien, que, como digo, la provincia de Buenos Aires, si uno quiere, es un país unitario, que si la querés gobernar porque es un país, la provincia de Buenos Aires, cualquier país europeo, entonces lo podés hacer, pero necesitamos personas que hagan bien las cosas, la verdad. Claro que nosotros no hablamos de dividir la provincia de Buenos Aires, sino crear provincias nuevas. Crear provincias nuevas. Yo no sé si estoy porque es dividirla. Crear provincias nuevas es fraccionarla, más diputados, más senadores. Me parece que eso es demasiado ambicioso para nuestra realidad. Hay cosas que son idealmente espectaculares, pero vos tenés que saber cuál es tu realidad política y cuál es la realidad que tiene la provincia para saber qué es lo posible. Y no es que me quede con lo que podemos hacer. No, me parece un desafío enorme la descentralización y la organización en regiones de una única provincia de Buenos Aires, que tiene un gran poder si la organizás además, ¿viste? Entonces, ¿por qué la vamos a dividir si la provincia es súper poderosa? Y hay que ver el tema del conurbano y cómo solucionamos ahí otros problemas distintos del interior de la provincia, ¿no? Muchas gracias, María Eugenia. A vos. Sí. Mujeres. ¿Alguna pregunta más? Sí. Proceda. Se inhibió, te va a dar el micrófono. Muy bien. Una vez más las mujeres nos sacan el micrófono. No, es simple. ¿Y cómo harías para quitarle tanto poder a ellos? Porque es como que terminan decidiendo ellos. Esto por lo último que pasó de la ficha limpia. Entre ellos se arreglaron, yo te doy, lo que dijiste recién, yo te doy, yo me quedo, vos me das. Y lo que parecía que estaba hecho, dejó de serlo. ¿Quiénes son ellos para vos? ¿Quiénes son ellos? Los otros, los peronistas, los kirchneristas, los cristinistas, todo ese grupo. Ellos encontraron en el gobierno a los socios, porque eso pasó. O sea, en el fondo, acá la negociación era acá a nivel gobierno. Entonces no sé si son ellos, son la mayoría, te diría. Ficha limpia es una ley negociada y bueno, todavía son muchos. El Senado, es más, este gobierno, vamos a ver las elecciones de este año, pero tampoco va a tener mayorías, así que hay que ganar. Luis Costa es una persona que hace encuestas, pero que también hace focus group y estudian mucho. Hacía 15 días me dijo, en la ciudad de Buenos Aires gana Dorni, porque hay un retroceso del voto peronista, hay un retroceso elección tras elección del voto peronista, y la juventud peronista está votando a La Libertad Avanza. Entonces, a mí no me cierra que gane Santoro. Va a ganar el nuevo, que es Adorni, de La Libertad Avanza, porque tiene el apoyo del gobierno, y más allá de la inflación y demás, porque hay un desplazamiento del voto peronista. Yo me pregunto todos los días si Milei no es nuevo peronismo, porque el modo en que ellos están armando las provincias, con quién están gobernando, con quién se están asociando, me parece que hay acá un gen de un nuevo peronismo para la República Argentina. ¿Vos conocés la historia de Milei? Yo no la conozco, ¿La de él? Panelista, era asesor de Franco. Perdón, discúlpenme. Te dan el micrófono. Bueno, repito para que todos escuchen. ¿Vos conocés la historia de Milei? O sea, ¿a qué me refiero? Una persona que aparece disruptiva, podríamos llamarle, aparece un día de panelista y empieza con sus ideas. Me acuerdo cuando atacaba a Macri después que creo que dejó de ser Sturzenegger presidente del Banco Central. Y bueno, y apareció el tipo y no sabemos qué es, no sabemos su historia. O sea, quizás esté relacionado al peronismo, la familia, todo, no lo sabemos. No, él trabajó para el gobierno. No dice antiperonista, él siempre dice kirchnerismo. Vos fíjate que todos los de La Libertad Avanza, de ese grupo, nunca hablan del peronismo. No es como yo, que yo me manifiesto antiperonista. Ellos siempre dicen, somos anti-kirchnerismo o anti-kirchnerista, como si fuera diferente, y de hecho defienden a Menem.
Tienen a todo trabajando. En redes me han bloqueado todos los de La Libertad Avanza. Mirá que tengo muy buena relación con muchos, ¿eh? Porque cuando me ponen a Menem de ejemplo, yo les digo, pero ¿ustedes se acuerdan lo que pasó en el gobierno de Menem? ¿Se acuerdan del crecimiento de la deuda? Tiene un busto en la Casa Rosada. Claro, Menem. cubría el déficit fiscal. No, pero eso es otra cosa. Eso vamos primero, vamos a la parte económica, después hablamos de la corrupción y todo lo demás. Fue un hombre que cubrió el déficit fiscal contrayendo deuda externa y vendiendo los activos de Argentina. No nos olvidemos que en el año 98 vendió el 20% de las acciones de YPF, que era todo lo que le quedaban, que siempre quedó la duda. Con un diputado tuyo yo trabajaba en gas. Eso era gas del Estado, sí. Yo trabajaba en gas del Estado, en el 93 nos echaron con un diputado tuyo. Son 18 los muertos en... El padre del que ahora es presidente de la Cámara se subía arriba, Menem, el hermano, se subía arriba de la silla levantando la bandera. No, recuerdo el caso de Estensoro, que muere en un accidente aéreo muy extraño, y a partir de la muerte de Estensoro logran privatizar YPF, o sea, la parte accionaria que quedaba, y venden el último 20% en el año 98, cuando el déficit fiscal de Argentina era terrible, era imposible pagar, y eso fue lo que recibió de la Rúa. O sea, la gente en realidad habla mucho por lo que dicen los periodistas y no hacen un análisis económico de la situación, de todo. Pero bueno, defienden a Menem y atacan a muchos dirigentes como, bueno, a vos, yo lo veo en las redes. Sí, me atacan. O sea, te atacaron con el tema del hijo y las cosas que dijeron y demás. Así que bueno. Pero iba a otra cosa. Los años me están fallando porque iba a preguntar otra cosa. Pero pregunte, claro. No, la pregunta era exactamente, ¿vos conocés la historia de ¿cómo se llama? Javier Milei. ¿Vos sabés quién es Milei? Bueno, lo que se dice públicamente. Yo hasta que llegó a diputado casi les diría que no lo podía escuchar, porque veía una persona que gritaba, no sé, yo no le había prestado atención, porque a mí no era de la mayoría que me acaparó la atención. Sí sabía que Ricardo López Murphy era una persona cerca que le había prologado sus libros y demás, y que habían discutido si iban dentro de Juntos por el Cambio o fuera de Juntos por el Cambio, que es el gran enojo de Milei con Ricardo, cuando él acepta ir dentro de Juntos por el Cambio, porque creía que el fraccionamiento iba a traer enormes problemas para ponernos de acuerdo a la Argentina y poder tener la gobernabilidad. Bueno, ahí se pelean. La historia, él trabajaba hay facturas que aparecieron, él trabajando para el gobierno de Scioli, siendo asesor del equipo de Francos, o sea, entonces él trabajó ahí como economista, Bueno, entonces eso, después Corporación América, y después sabemos que Massa fue el hacedor de la idea de que teníamos que tener ese outsider para sacarle votos a Juntos por el Cambio, y bueno, la criatura se transformó. No habla de Massa, yo fui denunciante del Plan Platita en plena campaña, no denunciante que corté diarios y denuncié, con todos los informes de las consultoras en materia económica que contaban todas las medidas que Massa estaba tomando como ministro de Economía para su candidatura a presidente y que nos iban a conducir a la catástrofe. Esa denuncia ha acumulado mucha prueba, la firmé junto con la ICE y la firmamos con el doctor Sapsay y Marta Nercellas, una abogada penalista muy destacada. Acumuló un montón de prueba y está ahí. De Massa no se habla y dejó un desastre. Los que están hoy a cargo del Banco Central, del Ministerio de Economía, saben que hizo un desastre y no están hablando de Massa. Entonces, bueno, vino por ahí y ahora no sé si se independizó tanto. O sea, nosotros también sabemos que en cada una de nuestras ciudades y nuestros pueblos el peronismo trabajó para la lista de Milei, fiscalizó y puso un montón de candidatos. En la legislatura bonaerense se dieron vuelta 10 el otro día de asumir. Entonces, es esto lo que nos está pasando, pero yo creo que Milei es la señal de un cansancio enorme. Cuando terminó la interna entre Horacio y Patricia Bullrich, yo me di cuenta que la gente en el territorio me decía, no nos importa, es Javier Milei. Es Javier Milei. Patricia Bullrich, más allá de su impronta y de esta fortaleza que ella tiene para gestionar el Ministerio de Seguridad probablemente, no le cerraba a la gente, no le cerraba. Entonces nos pasa porque hay un antisistema y la gente necesita romper un sistema de
casta política existente en la Argentina. Acá en Bahía ustedes saben también que hay, iguales en el país, hay un poder consolidado de empresarios, políticos, jueces, que se protegen todos entre ellos, que hacen todos los negocios entre ellos, igual en la Argentina, iguales. Y ahora vino el outsider a romper el sistema, la gente está harta de eso, pero no sabe por dónde desafiarlo eso, porque está muy organizado. Y resulta que ahora se están organizando todos alrededor de este outsider de nuevo, porque el hijo no es solamente el hijo es todo un sistema de una corporación que hay en la Argentina, del sistema de inteligencia, de la justicia, de la política, todos se protegen entre ellos, que llevaban a este juez a la corte. Y eso se está organizando detrás de este gobierno. Y las alertas de los ñoños republicanos, sí somos ñoños republicanos, porque la Argentina estos vicios, si no los logramos mejorar un poco, no digo que haya corrupción cero, pero la Argentina está tomada por estos vicios y se están volviendo a organizar en el gobierno de Javier Milei. Esta es la realidad. Entonces, la economía obviamente nos está teniendo todo, porque vivir sin inflación, convengamos que es espectacular, a la par que tenemos un descuido de los sectores, o sea, la obra pública, más allá de las jubilaciones, que todos lo sabemos, o sea, el castigo que hay ahí, pero no estamos haciendo rutas. Venir por las rutas en la provincia de Buenos Aires es, digamos, estamos obviamente rifando nuestra vida. Estoy hablando con las universidades, no están recibiendo fondos, entonces estamos con déficit cero espectacular, pero con un sacrificio que no sabemos qué queda. Porque bueno, entonces estamos todos teniendo, el pasado no lo queremos, por ahora les vamos a dar una cuotita de, bueno, que siga por acá, pero ¿y entonces qué hay? Ahí es donde digo, tiene que haber alternativa, y no pueden ser de nuevo los mismos. El resultado de la capital fue evidente, porque eran los mismos, el único distinto era Adorni. Entonces, y con todo lo que trae ahí atrás, bajó todo el gobierno a la ciudad de Buenos Aires a hacer campaña. Patricia Sturzenegger, que está haciendo muy bien su tarea. Entonces, me parece que hay que leer que la gente está advirtiendo y que hay que tratar de crearle la oferta. A mí me dicen, no hay demanda, va a haber polarización. ¿Cómo que no hay demanda? Si yo no soy esto, un tipo que putea desde el gobierno, que está atacando a la prensa, que lo nombra al hijo, que se rodea de corruptos, que está reivindicando cosas, o sea, reivindicar a Menem, hay que reivindicarlo a Menem. Entonces, claro, entonces, ¿pero y quién? Bueno, a ver qué hace Mauricio Macri, a ver qué hace fulano, qué hace sultano. Y dije, no, ¿por qué? A ver quién hace qué. Y nada. Me llama la atención, perdona, hablan de Macri continuamente, nunca hablan de Alberto Fernández, del desastre que hizo. Siempre los periodistas le dan siempre a Macri y nunca hablan del desastre que porque dejaron. El gobierno decidió atacar a ese segmento político. Y Milei lo mismo. Sí. Siempre es la palabra Macri. Si Alberto debe estar contento, es cierto, lo dejamos tranquilo un rato. Eso es lo que a mí me molesta. Es verdad. Bueno, primero que todo quería agradecerte que gracias a vos y a Álvaro de la Madrid pudieron frenar al hijo. La verdad que eso me puso muy contenta. Dicho esto, te quiero preguntar, ¿cómo hacemos nosotros, los jubilados que trabajamos, como muchos acá, toda la vida y llegar a la recta final de nuestra vida con este panorama? Es terrible. ¿Cómo haces para seguir creyendo en la política? Porque llega un momento que vos decís, basta. Yo participé en todas las marchas que hicimos contra el kirchnerismo acá en Bahía. Todas, ¿eh? Había una bandera, la bandera esta, bueno, la llevé más de una vez. El centro Buena Blanco con el doctor Harrington. Algunos lo deben conocer acá. Espera que estoy hablando yo, espérame. Por eso digo, sí. Y estoy desilusionada y necesito creer. Y quiero estar bien, porque yo laburé toda mi vida, dejé a mi hija para laburar y llegar a esta etapa y estamos mal. Lo sé y tiene que ver con los políticos que cuando se apaga la luz estamos complicados. Yo voté a Milei porque lo pidió Macri, porque yo jamás lo hubiese votado. Y ahora con esto, nunca. Te digo que prefiero directamente no ir a votar. Bueno, así está la gente, ¿no? No, basta. Yo lo hice porque confié en él. Sí, no. Entonces dije sí. Mirá, estaba en marcha la reforma previsional y lo echaron al tipo.
Está en marcha, hay que hacer una reforma previsional. Están quebradas las cajas, sí, por un tema económico, más allá de qué solución nos va a venir con la actualización de los saberes. Pero mientras yo trabajé, aporté para que alguien cobrara. Resulta que cuando me tocó el turno a mí, sí. ¿me entendés? Y hoy estamos llorando porque cobro una cuarta parte de lo que cobraba cuando estaba en actividad. Sí, pero no se festejaron las moratorias, que quebraban el sistema, se festejó la incautación de los fondos de los jubilados cuando Néstor Kirchner pasó otra vez todo el sistema de reparto. Entonces tenemos una historia que bueno, un poco como decíamos nosotras, ¿no? Cómo no pudimos preverlo a esto, dando las alertas necesarias, decir cómo vamos a llegar a la edad donde como estás diciendo, estamos como estamos. Sí. Le contesto un poquito a la... Sí, solo una cosa más. Cuando hice la denuncia en el caso de la legislatura bonaerense, nosotros sacamos la cuenta con Javier Iguacel y Ricardo López Murphy, que de 60.000 millones que tenía la Cámara de Diputados podían funcionar con 10.000. 10.000. Le sacamos la cuenta, sacamos el presupuesto del municipio de Capitán Sarmiento, dijimos, bueno, el 10% de un presupuesto de un municipio para la luz, el mantenimiento, la limpieza. Bueno, por cada diputado, 5 empleados. Bueno, eso nos dio 10.000, sobran 50.000. Cuando los propios se me enojaron por la denuncia en el medio de la campaña, que me decían que los dejaban sin financiamiento, me bajaban de los escenarios, no me amenazó el masismo a mí, No me amenazaban que me callara y que no saliera al territorio, los propios. Entonces, bueno, y entonces me vienen a explicar cómo es el acuerdo de 70 al peronismo y 30 a Juntos por el Cambio. Digo, ¿y ustedes hablan de pobreza? ¿Me estás explicando esto con una naturalidad? Y hablan de pobreza y de cómo vamos a mejorar. No, pero yo no me la meto la plata en el bolsillo, es para la política. Sí, pero es plata nuestra, es nuestro impuesto, es lo que no alcanza para mejorarte la jubilación, es lo camino que no tenemos, es esto. Bueno, te lo explican con una naturalidad y una aceptación. Ustedes se enojan, ustedes se enojan conmigo, era insólito lo que estaba pasando. Y bueno, esa es la dirigencia que tenemos y por eso, si se quiere el PRO, hablo del PRO porque me identifican con el PRO porque fui funcionaria del gobierno de Macri, ¿nos vamos a mezclar con las listas de esta gente, con lo que están haciendo? Entonces, no sé, te hablan de polarización, que si hay chance, que si no hay chance, no, yo voy por acá. Y creo que no hay que resignarse, porque si no, bueno, obviamente las sensaciones de lo del hijo estaba perdido y fue una batalla que me valentonó, porque todo el mundo me decía, no des esa batalla, ya tiene el acuerdo con los gobernadores, ya están los senadores, el dictamen es positivo, claro. Entonces no des esa batalla, porque además va a llegar a la corte, ¿viste? Como diciendo, tenés cuidado. Peor, ahora sigue siendo juez federal, que el otro día estaba hablando con alguien, le digo, hay que pedirle el juicio político, yo ahora no estoy teniendo el tiempo de sentarme a hacerle el pedido de juicio político, hay que... entonces son batallas que uno siente como perdida. La Argentina, si uno la mira, digo, ¿por dónde empezamos? Bueno, por gente decente, que sepa lo que hay que hacer. Y bueno, estamos muy complicados, sí, estamos muy complicados, esa es la verdad. Ahora sí. No, yo quería decir, y hablando de decente y honesta, seguramente lo sos, lo demostraste ya. Hay mucha gente en la situación de un jubilado que está cobrando lo que está cobrando, ¿no es cierto? Pero no dejes de ir a votar. El lugar que nosotros dejamos muchas veces por la desilusión es ocupado por otro y quizás no es el mejor. No te digo que lo nuestro sea lo mejor, pero dejamos lugares que ocupa otra gente en esta cuestión de estar cansado, estamos desilusionados. Vele una lucecita, acá tenés una lucecita en el camino. Por eso vinimos. Yo trabajé en Cadre Estado 22 años, estuve en el sur, en Pico Truncado, estudié acá en la Universidad Tecnológica, me recibí de técnico y vine a la universidad en el año 67. Después
rendí 4 materias, análisis matemático, física, química y dibujo técnico, y me tocó el servicio militar. Después del servicio militar entré en Gas del Estado, en Pico Truncado. Estuve hasta el 93 que nos dieron, vine a la planta de Tano, nos mandaron a hacer un curso a Houston, Texas. ¿Qué pasa? En el 93 se privatiza y nos dieron el retiro voluntario a cada uno de nosotros. Y yo, como había trabajado de metalúrgico cuando estaba estudiando, era tornero y soldador, me pongo un tallercito en mi casa. ¿Por qué? Me quedo sin trabajo. Toda la plata que me dieron del retiro, le compré algo a mis hijos. Y me hago monotributista porque le trabajaba a Lucaioli para repararle las máquinas para hacer gimnasia. Le trabajaba a Lucaioli, me hago monotributista, pagaba lo mínimo, me jubilo como ama de casa. Esa fue mi jubilación. Después de tener 38 años de aporte, casi 10 años en Pico Truncado, en el sur, con 30 grados bajo cero, en boca de pozo, y después estar acá en la planta de Tano. Y me digo, ahora tengo una jubilación de ama de casa. Por eso muchas veces uno... O sea, cuesta creer. Cuesta creer, siempre están pensando. Y sigo, tengo 78 años y sigo trabajando. No hay tornero, no hay agua. Esa es la nueva longevidad. Bueno, estamos con el horario cumplido. No sé si hay alguna otra pregunta, la damos lugar. ¿Listo? Bueno, entonces agradecemos nuevamente a María Eugenia, realmente, y a Marta, Muchas gracias. Muchas gracias. No. ¿Querías hablar otra vez? No. Quería decir,